Bienvenidos sean todos ustedes a Salud Física y Emocional. En este video vamos a conocer los principales síntomas leves, moderados y graves después de la administración de la vacuna para el coronavirus, así como también algunos síntomas raros que se presentan esporádicamente. También es importante comentarles algo de mi experiencia propia después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna Sputnik V hace un mes atrás. Sin más que decir, empezamos. Vacunación contra el COVID-19. En todo el mundo actualmente se está realizando una vacunación programada considerando los grupos poblacionales de riesgo, empezando por el personal de salud, para seguir posteriormente con otros grupos de riesgo. Podemos decir que actualmente muchos estados o países ya están vacunando incluso a poblaciones de 16 años a 59 años. Para esta vacunación se está empleando diferentes vacunas disponibles en cada país. Algunos datos de importancia que tenemos son, por ejemplo, que en el mundo ya se han vacunado aproximadamente más de 325 millones de personas. Los ensayos demostraron que hubo una dramática caída del porcentaje de enfermos en el personal de salud, hasta en un 86%. Hubo una disminución en la cantidad de hospitalizaciones por COVID-19 y también una disminución de las muertes por coronavirus. ¿Quiénes deben vacunarse y quiénes no deben vacunarse? No deben vacunarse personas con antecedentes de anafilaxia grave, alergia grave. Sin embargo, alergias comunes y menores no son problema para la vacunación. Las personas con diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardíacas y otras patologías de base, con más razón deberían vacunarse, pues son los mejores candidatos para optar a la vacuna porque precisamente son los grupos de riesgo, con más morbilidad y mortalidad. Un dato también interesante es la siguiente pregunta. ¿Las personas que enfermaron con COVID-19 y ya pasaron la enfermedad deben vacunarse? Pues sí, la respuesta es sí, deberían vacunarse, ya que con la vacuna aumentarán y reforzarán aún más su sistema inmunológico contra el coronavirus. ¿Cuáles son las recomendaciones antes de vacunarse? No vacunarse si presenta síntomas COVID o algún impedimento. Es importante siempre acudir a su médico si presenta algún impedimento de importancia, como también tomar muy en cuenta a las mujeres embarazadas. Desayunar adecuadamente. No bañarse los días posteriores a la vacunación. No ingerir bebidas alcohólicas antes y después de la vacuna. Es importante no sugestionarse antes de la vacuna, porque como sabemos, el miedo y la sugestión te pueden hacer aparecer síntomas incluso antes de vacunarte. Por tanto, debemos de ser positivos. Las vacunas actualmente son una esperanza, son la luz al final del túnel para intentar volver a una normalidad. Es importante tomar en cuenta que no debemos temer a la vacuna, sino tener más miedo a la enfermedad del coronavirus. ¿Cuándo ocurren los efectos adversos de la vacunación? Generalmente ocurren las primeras 48 horas y rara vez pueden presentarse luego de una semana. Estos síntomas desaparecen los 2 o 3 primeros días.
es importante tomar en cuenta que debemos evaluar el riesgo-beneficio de la vacunación y es mejor tener una reacción leve o ninguna reacción como ocurre en la mayor parte de las personas vacunadas que contagiarse y no estar protegido y por tanto tener la duda y la incertidumbre de no saber si llegarás inclusive a un hospital. ¿Cuáles son los síntomas y reacciones más comunes que son locales y que son leves? Ejemplo, dolor en el sitio de punción que puede irradiarse al brazo, enrojecimiento, aumento de volumen, puede haber aumento de volumen en ganglios regionales, los cuales no son un signo de alarma, y también indicamos que estas reacciones leves pueden considerarse normales, las cuales incluso son indicativo de que la vacuna surte efecto, y es normal también que se presente estas reacciones más con la segunda dosis, ya que con la primera dosis estuviste sensibilizado al virus, fue tu primer encuentro, y con la segunda el organismo ya los reconoce y crea más inmunidad. Lógicamente, la mayoría de las personas vacunadas no presentarán ninguna reacción o efecto adverso a la vacuna. Es más, si las vacunas no fueran seguras, la FDA y la Organización Mundial de la Salud no hubieran autorizado su uso. En mi experiencia, comentarles que yo me vacuné con la vacuna Sputnik V, la cual al principio hubo mucha reticencia para esta vacuna. Inclusive mi persona tenía muchas dudas. Sin embargo, actualmente se conoce que tiene una eficacia cercana al 91%, las cuales ya están publicadas en revistas como Lancet, y está a la altura seguramente también de muchas otras vacunas que tenemos actualmente alrededor del mundo. Comentarles que con la primera dosis no tuve reacciones excepto un poco de fatiga. Sin embargo, con la segunda dosis sí presenté malestar muscular moderado, cefalea, sueños relativamente intranquilo el primer día, un poco de náuseas, los cuales se me pasaron el segundo día al poco tiempo de tomar un medicamento. ¿Cuáles son los síntomas moderados tras la vacuna? Puede haber cefalea, cansancio y desgano, fiebre, malestar general, dolores musculares, mialgias, dolores articulares, artralgias y a veces náuseas, los cuales pueden resolverse solos o con algún medicamento lógicamente indicado por su médico. Es importante conocer que 14 días después de la segunda dosis ya tienes protección contra el coronavirus. Un estudio interesante en Argentina demostró que pacientes vacunados con la vacuna Sputnik V, que ya pasaron la enfermedad del coronavirus, tienen una respuesta inmunológica hasta 8 veces más que una persona que no tuvo la enfermedad. Un dato importante a tomar muy en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas de cuidado, de peligro, que es muy importante tomar en cuenta? Ejemplo, las alergias graves, la anafilaxia, la persistencia de síntomas más allá de las 48-72 horas, la dificultad para respirar, el compromiso del estado general, las fiebres intensas que no remiten, puede presentarse paresia facial y un estado neurológico comprometido, las cuales por todos estos síntomas se debe acudir a su médico de confianza.
Las anafilaxias se pueden presentar en 2 a 5 casos por millón de vacunados. Por eso es importante permanecer en el lugar de vacunación un cierto tiempo, ya que la anafilaxia se presenta los primeros 15 a 30 minutos después de vacunarse. Esto con el fin de poder recibir alguna asistencia y prevenir también alguna alergia. En todos estos casos, recalcamos, uno debe acudir a su médico para su revisión. Lógicamente, estos van a ser una minoría de todos los vacunados. Síntomas raros. Entre los síntomas muy raros que se han presentado tenemos una reacción tardía cutánea con inflamación, dolor, escozor, enrojecimiento o eritema, o una apariencia variable que puede comprometer toda la extremidad vacunada, la cual puede presentarse luego de varios días, hasta 7-8 días después de la vacuna. Sin embargo, esta reacción rara, en un promedio de 5 a 6 días, se normaliza. Finalmente, hablaremos de las vacunas con ARN mensajero. Estas vacunas con ARN mensajero llevan información para que nuestras células produzcan temporalmente la proteína S o la proteína Spike del coronavirus. El cuerpo lo reconoce como desconocido y por tanto genera respuesta inmunológica, al igual que cuando nuestro organismo se contraría con otro virus. Posteriormente, este ARN mensajero se destruye en poco tiempo, aproximadamente 72 horas, por tanto es temporal. Algo muy importante que mencionar es que las vacunas ARN mensajero no llevan el virus, solo llevan la información. No interactúan ni modifican el ADN de nuestro organismo. Más bien son un gran descubrimiento actualmente para la ciencia. Finalmente, mencionar en cuanto a las cepas mutantes, quizá el futuro sean vacunas polivalentes, como en el caso de la vacuna de la influenza, el cual lleva muchas veces hasta 3 virus, según estén presentes los virus en cada época. Cada persona tiene la decisión de vacunarse o no. Tiene también su derecho de pensar distinto. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que lo que ocurre en un lugar del mundo influye a ese resto, como hemos visto en esta pandemia, que las vacunas a lo largo de la existencia humana han erradicado muchas enfermedades. Las vacunas ofrecen soluciones a mediano y largo plazo para esta pandemia, pero no podemos renunciar a las medidas de corto plazo que sabemos son eficaces, como por ejemplo el uso de mascarilla. Es muy importante el uso de mascarilla. Puede resultar incómodo el uso de esta mascarilla, pero lógicamente va a ser más incómodo tener un tubo en la región de la boca para poder respirar. También es muy importante esta medida, como el distanciamiento físico y social, y por supuesto el lavado de manos. Espero que el contenido de esta presentación les haya despejado algunas dudas. Cuídense mucho, cuidémonos todos y hasta otro próximo video y muchas gracias por su atención.